En esta clase lo que vamos a buscar, sí, el objetivo es que ustedes puedan palpar desde la parte metodológica, desde la parte técnica, el uso de la inteligencia artificial y sobre todo, como les indicábamos, ¿no? Pues en la certificación desarrollaremos el paso a paso, porque muchas veces, si bien la inteligencia artificial utiliza motores de búsqueda o motores de trabajo interno, LLM que se llaman, eh, para darle agilidad y tal vez abrir un espacio de consultas, de preguntas y respuestas, pues vamos a utilizar y optimizar este tiempo, utilizar el espacio de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar con un poquito, ¿sí? Un poquito de teoría, porque siempre es importante que tengamos un contexto y como lo dice claramente el título de esta masterclass, realmente la inteligencia artificial no reemplaza la estrategia financiera. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser muy responsables con el uso con el uso de esta información, con el uso de esta herramienta, porque ha pasado y me ha pasado que en el ámbito del día a día con mis consultores, nosotros desde el área técnico, desde el área de la supervisión y liderazgo, debemos ver que la nueva generación no abuse en el uso de la tecnología. Yo les digo inclusive a alumnos en la universidad, no tengamos miedo de utilizar la inteligencia artificial, pero no reemplacemos el pensamiento crítico. Sí, el pensamiento crítico es toda una metodología de cómo tomar decisiones. Entonces, frente a ello debemos ser muy responsables y sobre todo en la parte de la consultoría, en la parte del desarrollo profesional debemos ser muy éticos. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta que la inteligencia artificial tiene alucinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Es un nombre técnico que se le ha dado a cada una a cada una de estas invenciones, entre comillas, que la inteligencia artificial, cuando no encuentra dentro de todo su amplia información, se inventa información. Entonces, la inteligencia artificial sirve, al menos yo les puedo decir, desde el desarrollo, desde la práctica profesional en el área de las finanzas, es un tema de comparación, ¿sí? Muchas veces, como profesionales, ya desarrollamos nuestros papeles de trabajo, desarrollamos un criterio, tenemos una conclusión y ahí es cuando entra a usarse la inteligencia artificial para comparar, para comparar cómo lo ve, sí, este desarrollo técnico versus la realidad. ¿Ok? Entonces, dentro de ello, un poco presentarles a ustedes lo que vamos a revisar hoy. Este es un preámbulo, ¿no es cierto? Y vamos a ir topando cada uno de estos temas que son realmente críticos e importantes. Uno de estos es el sueño y la visión 2028, donde en los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial generativa, el por qué hablar de las finanzas ahora, ya no es un tema, es una función reactiva a socios estratégicos del negocio, los principales riesgos y limitaciones. Es importante que ustedes tengan en el radar los casos de éxito del uso de las finanzas, ¿sí? Un ejemplo claro de cómo está cómo es actualmente o cómo fue hace un año más o menos un proceso y cómo podría ser algo tan básico como la facturación para que hoy en día ya pueda ser eso automatizado. Y en base a eso podamos analizar y podamos entender cómo el uso de la inteligencia artificial más bien permite que la participación del ser humano sea desde el área analítica, ¿sí? Porque ustedes desde el área contable, desde el área financiera, ¿sí? Desde el área administrativa, en muchas circunstancias nos quejamos de que nos hace falta tiempo para el análisis, ¿sí? Porque tenemos grandes volúmenes de información y mientras armamos un reporte y a veces, muchas veces manualmente, ¿sí? Nos quedamos sin espacio para lo que verdaderamente es del ser humano y es el analizar, ¿sí? El analizar y agregar valor desde el análisis, ¿ok? Entonces, dentro de eso,
podemos decir cuál es el sueño y la visión que se tiene hasta el 2028. ¿Esto qué es lo que representa? Para 2028, lo que vamos a buscar es tener una visibilidad en tiempo real de las cifras, ¿sí? Tener cuadros de mando muy flexibles y que nosotros podamos, como cubos de información, poder armar la información en base a nuestras necesidades. Pero para llegar a ese sueño 2028 debemos empezar a formarnos ahora. Todo el tema de FP&A, ¿sí? Lo que es análisis de datos, Planning and Analysis, debe estar muy bien enfocada a procesos y datos y análisis de datos basados en inteligencia artificial. Debe existir, ¿no es cierto? Esa identificación breve de que existen errores. No podemos ser irresponsables y la información que nos genera la inteligencia artificial darla como válida, sino tenemos que debemos tener unos controles como seres humanos para entender o poder corregir a tiempo información y no presentar de manera equivocada. Sí, la inteligencia conectada para monetizar realmente los datos. El tema de minería de datos, el Big Data, es otro de las carreras del futuro, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con la información que carguemos a la inteligencia artificial, sea esta ChatGPT, Copilot, Plex, eh, y demás agentes como Eleven Labs y demás inteligencias artificiales. En la certificación empezaremos desde ese marco teórico e iniciaremos en el paso a paso de cómo configurar las inteligencias, las diversas inteligencias artificiales para que la información de nuestros clientes o información de nuestras empresas no quede divulgada, ¿sí? Y caigamos en poder entregar información valiosa a la competencia o hoy por hoy que existen tantos hackers, ¿no es cierto? Y al final del día, lo que debemos es siempre fortalecer a nuestros equipos desde un carácter ético y moral, ¿sí? Para que este talento, podamos formar a los talentos, nuestros talentos internos, ¿sí? Pero que sea un tema analítico sobre todo y que les permita explotar la productividad del día a día y así tener una mejor gestión del tiempo. ¿De acuerdo? Permítame avanzar. Ok, entonces aquí están algunos datos estadísticos de cómo la tecnología permite que el trabajo sea más fluido y cómo tan solo hasta 2028 vamos a tener ya incorporado al menos en el 50% de las organizaciones a realizar trabajos de forecast, trabajos de planificación de demanda utilizando inteligencia artificial. Un dato importante, miren, 2025, el 50% de líderes, de personas, de ejecutivos que se dedican al tema de planificación y análisis financiero, ya asumirán estrategia de datos en el negocio. Para 2026 ya subiremos al 60%, ¿sí? De utilizar y de realizar análisis descriptivos y diagnósticos de manera automatizada. Y el 40% de las organizaciones en este año ya van a implementar la presentación de informes de gestión, de controlling y demás con inteligencia artificial generativa. Para 2027 ya el 75% de las funciones financieras tendrán incorporada inteligencia artificial. El 50% de nuevos empleados financieros necesitarán realmente soluciones tecnológicas, para lo cual ustedes, si estamos hablando que es 2027, estamos hablando de que en el corto plazo sus organizaciones deben invertir en tecnología y el 30% de las áreas de controlling, ¿sí? Deben tener su roadmap clarísimo con temas de automatización. Así es como viene la tecnología de agresiva para las organizaciones. Por eso es importante que arranquemos este 2026 formándonos, que arranquemos este 2026 aprendiendo sobre inteligencia artificial,
Y tomen en consideración, no necesitamos ser desarrolladores de código para trabajar con inteligencia artificial. ¿Por qué es importante que hablemos de IA en el entorno de las finanzas? Ustedes deben entender, y su día a día pues llama a entender esto, que el entorno VICA, todo el entorno VICA, el entorno cada vez es más volátil, con mayores incertidumbres, cambios constantes y con muchas ambigüedades. Necesitamos tener herramientas que nos permitan procesar información, pero a la vez que esto pasa, debemos desarrollarnos en pensamiento crítico para poder tomar decisiones basadas en datos. ¿Sí? Ahora mismo, la gran cantidad de datos que tenemos a disposición y esa madurez de las tecnologías necesita hablar con inteligencia generativa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta noche? Mostrar cómo usar IA como un agente o como un copiloto en nuestra gestión del día a día para ser más productivos y realmente maximizar la gestión del tiempo. ¿Cuáles son los beneficios? Y no solo de esta noche, sino del acceder a esta certificación en inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Aprender a desarrollar de manera profesional prompts, ¿sí? Desarrollar, volvernos unos ingenieros en el desarrollo de prompts, que son las guías, es el lenguaje, cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto, llevarlo a nuestro día a día y que eso se vuelva un caso de éxito de nuestro desarrollo profesional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busca hoy por hoy? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que busca hoy por hoy? De una función reactiva a ser proactivos, a realmente a ser socios estratégicos. Ustedes en las funciones que desarrollan día a día desde el área de la contabilidad o desde el área de las finanzas, debemos convertirnos ahora en controllers, ¿sí? Ser esos controllers, ser esos asesores de la alta dirección para, a través de información procesada de manera inmediata, de manera ágil, ¿ok? Poder automatizar información y entregar información clave a las direcciones para que ellas puedan tomar decisión en tiempo real, ¿sí? Ese es el gran sueño, ese es el gran objetivo, que podamos tener todo en tiempo real. Pero claro, ustedes también van a decir, ¿cómo podemos tener información en tiempo real si hoy por hoy no tenemos esa conexión entre que vamos al SDI, nos descargamos los PDFs o nos descargamos del TXT, en que eso tenga que subir a un sistema, de que necesitemos hacer una homologación manual de cada una de las cuentas, ¿ok? Pero todo eso se trabaja con RPA, ¿sí? Robotic Process Automation. Entonces, todo eso ustedes tienen que aprender. Y eso no es que necesite yo empezar a estudiar una nueva carrera de desarrollo de código. Eso es low code, ¿sí? Bajo código, casi nada de uso de código. ¿Ok? Entonces, hacia eso, ese debe ser el gran objetivo para ustedes en este 2026, iniciar, ¿sí? Iniciar su desarrollo como unos realmente maestros en el uso de la inteligencia artificial. Ahora, hay unos principales riesgos y limitaciones. El costo inicial, por lo general, los directores o los accionistas de las empresas, los dueños de empresas, por lo general, ¿no es cierto? Por lo general tienen aversión a esta inversión en tecnología. Pero con estos insights que les vamos a otorgar a ustedes, ustedes por eso deben ser ese canal que una a la información de punta con ese beneficio que tendrán, ese costo-beneficio que tendrán los dueños de empresa al incorporar tecnología, datos y capacitación permanente. Sí, tienen que, el otro punto es tener mucho cuidado, como les había indicado, en el uso de la información, privacidad de la información. Y otro punto importante, curva de aprendizaje. Ustedes, primero les felicito, ¿no es cierto? Son ya 7:30 de la noche. ¿Y qué es lo que sucede? Que ustedes son responsables como profesionales y están aprendiendo algo que va a impulsar su carrera, pero sí va a haber una curva de aprendizaje.
El primer paso está dado, estar esta noche aquí, pero lo que hay que hacer es, esto debe continuar, ¿sí? Eh, Otro de los puntos importantes es esa dependencia tecnológica, el riesgo de concentración de proveedores y plataformas. Si bien, sí, vamos a tener una dependencia de las inteligencias artificiales, ¿ok? Pero para eso también es importante o sea, ¿por qué es importante formarnos en diversas plataformas de inteligencia artificial? Porque hoy por hoy, la estadística dice que al menos el 80% de usuarios los lleva a ChatGPT, ¿sí? Ya algunos de ellos están pasándose a Gemini, otros empiezan a utilizar Copilot, otros empiezan a utilizar Notebook LM. El objetivo es que seamos flexibles y podamos adaptarnos a cada una de estas inteligencias y saber el uso específico de cada una de ellas, ¿sí? Y tomen en cuenta algo, no nos coloquemos limitaciones o taras mentales en el decir, no, la inteligencia artificial nos va a quitar dentro de esta vía profesional, de ninguna manera, ¿sí? Nosotros más bien debemos fortalecer ese juicio profesional que la inteligencia artificial no tiene. Posiblemente vaya desarrollándose con programas de machine learning o toda la información que nosotros estamos proporcionando a las diversas inteligencias artificiales. Pero por eso es responsabilidad de nosotros, aparte de aprender inteligencia artificial, aprender a tomar decisiones en base a pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los retos, esos son las limitaciones, los sesgos. Y claro, ¿qué es lo que podemos buscar en los mapas de casos de uso de inteligencia artificial en materia financiera? Aquí tienen algunos de los temas, compartiremos con ustedes la presentación, pero básicamente es aplicación en gestión de tesorería para optimizar tema de flujos, flujos de caja, liquidez, ¿no es cierto? Automatizar ya con APIs que están abriendo bancos, manejar una gestión de riesgos. Eso es clave y eso es lo que hablamos con cada uno de nuestros clientes. Los directorios no tienen que ser hablar de 3 horas de P&G, eso no agrega para nada valor. Más bien debemos enfocarnos hacia el futuro, realizar proyecciones. No tenemos la bola de cristal, pero debemos armar metodologías como la CMO, conservadores, moderados, optimistas y ser muy versátiles en cuanto a la información, lo que nos permitirá que analizar de mejor manera cómo invertir el dinero, ¿sí? Porque básicamente eso es las finanzas. Tengo dinero y cómo hago que este se multiplique. Aplicar finanzas corporativas, controlling, el reporte contable y reporting más automatizado, que no haya yo también soy contador. Hace algún tiempo ya no he desarrollado la parte operativa, pero recuerdo en aquel tiempo como los gerentes financieros, mis jefes o directores de operaciones y demás, que me solicitaban información valiosa, pero tenía demasiada data para poder procesar y me demoraba en entregar esta información. Sí, entonces el objetivo es automatizar esos procesos para que nuestro equipo no sea operativo, no solo esté en el registro de facturas, sino más bien aporte en el análisis. Por eso es que debemos de estar siempre plenos en conocimiento, ¿sí? Y en capacitación. Aquí están algunos casos de éxito del uso de las finanzas corporativas. Miren lo que ha hecho General Electric. Hoy por hoy ya hacen un forecast financiero con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hizo? Implementar soluciones de machine learning para automatizar la predicción de ingresos, costos, márgenes a nivel de unidad de negocio, reduciendo la dependencia de modelos manuales. Imagínense lo que es eso, tener una solución de machine learning. ¿Qué quiere decir? Que la computadora, en base a la gestión de cada uno de sus funcionarios, obviamente con una inversión a la medida, lo que hizo es tal vez esa sola información convertirla en ventaja competitiva y empezar a desarrollar modelos que me permitan alcanzar mayores eficiencias, ser más productivo. Y con eso, ¿qué es lo que sucede? Voy a crear obviamente valor. Unilever ya realizó una optimización de capital de trabajo, modeló escenarios para optimizar su ciclo de efectivo,
cómo manejo de mejor manera mi inventario, cómo compro, cómo planifico mejor la demanda, cómo gestiono de mejor manera mis cuentas por cobrar, lo mismo cuentas por pagar y así su ciclo de efectivo mejor. ¿Ok? En base al tiempo, ustedes están viendo en pantalla, más bien lo que quisiera también es hacer los casos prácticos, ¿no es cierto? Sí, estos son algunos de los prompts que se utilizan con inteligencia artificial y esto es lo que les indicaba a ustedes sobre los ejemplos de caso de uso en la facturación. Miren cómo era. Hablemos de antes 2024, 2025. ¿Qué es lo que hacía una persona? ¿Sí? Aquí tenemos el gráfico de una persona y acá dirigido por inteligencia artificial una mano. Antes, recibo la factura del proveedor, recupero un contrato, comparo con el contrato, reviso si la factura está acorde al contrato, de manera manual señalo cualquier discrepancia, luego debo redactar un correo electrónico al proveedor indicándole que existió alguna novedad y tengo que revisar la redacción y enviar el correo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se envía la factura al proveedor desde el sistema, llega un correo electrónico, debería entrar a nuestro correo electrónico, tener una automatización en la que todos los correos de cierto tipo, con cierta identificación, extraiga los campos clave, compare versus el contrato, verifique que la factura coincide, identifique los documentos y las discrepancias, redacte un correo y el ser humano lo único que hace es revisar, ¿sí? Que todo esté redactado correctamente y se fue el correo. Y las nuevas tareas que va a hacer el ser humano con ayuda de la inteligencia artificial realmente es analizar a ver si efectivamente no hay pagos en exceso, ¿sí? O qué problemas hay o cómo puedo optimizarlos, optimizar el flujo. ¿Qué hará el ser humano? Usa datos para identificar oportunidades de negocio, porque si bien la inteligencia artificial puede darnos sugerencias, pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente nos va a decir cuál es la vía, porque quien debe tomar la decisión somos los seres humanos. El ser humano, con ayuda de la inteligencia artificial, lo que hace es una evaluación de desempeño de los proveedores. Porque, ojo, cuando nosotros hablamos de las 5 fuerzas de Porter en estrategia corporativa, debemos ver cómo cuidar ese poder de negociación con clientes y con proveedores. Pero ¿quién mantiene la relación con el proveedor? No la mantiene la máquina, la mantiene el ser humano. ¿Ok? Es colaborar con el área legal, el ser humano va a estar colaborando con el área legal, con cuentas por pagar para optimizarlas y la ayuda, o sea, un trabajo híbrido entre el ser humano y la inteligencia artificial va a ser aplicar correctamente estas políticas, ¿cierto? Entonces, así es cómo se viene el entorno y cómo se viene este horizonte ya con una inteligencia artificial en el día a día, ¿sí? Para lo cual es importante, vamos a empezar con los casos prácticos de la inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Pero para desarrollar, ¿no es cierto?, estos casos prácticos es importante analizar lo que es el prompt engineering, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es el prompt? Muchos de ustedes deben estar ya familiarizados con con este concepto. Solo haciendo un pequeño recuento y básicamente es el mensaje que nosotros le damos a la inteligencia artificial, donde nosotros le indicamos qué quiere que haga. Pero esas instrucciones necesitan un paso a paso que le permita a la inteligencia artificial trabajar de mejor forma y no arrojar información tal vez de manera equivocada o que al ser humano utilice mayor tiempo para poder identificar errores, ¿sí? Entonces, dentro de la ingeniería de prompts o la creación de prompts de manera eficiente, hay estos 5 pasos. Punto número 1, debemos definir el rol y el objetivo. Vamos a ir analizando el punto número 1, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso se lo aplicaría a un modelo de planificador de finanzas y análisis, ¿sí? El punto número 1, definir el rol y el objetivo. ¿Qué es lo que debo decirle? Actuarás como un analista experto, ¿sí? En planificación financiera, en planificación de análisis financiero, ¿sí? Para una empresa de software.
Necesito crear un informe de seguimiento semanal en Excel. El modelo debe ayudarme a analizar cómo los resultados reales se comparan con nuestra previsión mensual. Si ustedes ven, es seguimiento de la ejecución presupuestaria. Punto número 2, definir el formato de los resultados. ¿Cómo sería el caso práctico? El ejemplo. Necesito tu ayuda para escribir las fórmulas de Excel. Por favor, proporcióname fórmulas que pueda pegar directamente en Excel, con explicaciones breves de cómo funcionan cada componente de la fórmula. ¿Para qué? Para que el ser humano, ¿no es cierto?, ponga su lógica y arme el Excel en base a su necesidad. ¿De acuerdo? Por eso es un trabajo en conjunto. Número 3, recomendaciones y limitaciones. Asegúrate de que las fórmulas sean lo más simples posibles para que sea más fácil auditarlas y verificar que cumplan exactamente su propósito. Eso debemos decirle a la inteligencia artificial. Punto número 4, detalle del contexto. Este es un proyecto de alta visibilidad que me han asignado y me gustaría impresionar a nuestro director financiero. No trabajo con él habitualmente y quiero que este modelo me ayude a diferenciarme de otros analistas haciéndolo lo más sólido, fácil de usar y automatizado lo mayormente posible. ¿Se dan cuenta cómo ustedes deben detallar lo que quieren? ¿Sí? Hoy por hoy, por lo general, ¿qué haces? Ingresas a ChatGPT, necesito un análisis del documento que te adjunto y que me lo pueda descargar en Excel. Así enviamos los prompts hoy por hoy, pero esa no es la forma de desarrollar esta ingeniería de prompts. Debe seguir estos pasos. ¿Se dan cuenta el nivel de detalle que se debe aplicar? 5, especificar la tarea. 5, tengo los ingresos reales por día en la fila 22 y las fechas correspondientes en la fila 20. La primera fórmula con la que necesito tu ayuda debe sumar los ingresos reales hasta la fecha indicada en la celda E35. Debo poder cambiar esta fecha y que el modelo muestre automáticamente la suma correspondiente de ventas reales en la celda F38. Debemos ser muy específicos, ¿sí? Muy específicos en lo que solicitemos. Si logramos aplicar, ¿sí?, estos 5 pasos en el desarrollo de nuestros prompts, créanme que el output, ¿sí?, el resultado de lo que pidamos de la inteligencia artificial nos va a ayudar a nosotros a optimizar demasiado nuestro tiempo, ¿sí? Ahora bien, vamos a desarrollar ya un caso con inteligencia artificial en vivo, ¿sí? Déjenme detener este. Ok. A ver, punto número 1. El tema financiero es un tema amplio, ¿sí? Un tema amplio que muchas veces el día a día hace que de alguna manera me pierda, ¿sí?, en el sinfín de conceptos que tengo, ¿ok? Para eso, nosotros debemos tener herramientas que me permitan realizar consultas rápidas, consultas que me ayuden a aclarar lo que tengo que hacer, porque básicamente ese es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico me dice, analiza los hechos que tienes y con los hechos define un problema y en base al problema toma decisiones. Pero ¿cómo te puedo definir hechos? Porque el problema más grande es definir un problema que no es el problema realmente. Entonces, para eso, la teoría no necesitamos memorizarla. Necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos tener creados agentes. En este momento les voy a enseñar a crear un agente, ¿sí? Un agente de... Les invito a ingresar en esta página. Voy a compartir con ustedes en el chat, ¿sí?, esta página web que se llama 11labs.io. ¿Ok? Vamos al chat. Mensajes. Tenemos 11labs.io. ¿Me confirma, Jennifer, por favor, que se pueda acceder a Sí, ese? está en Ok, el chat. Gracias, perfecto, Luis. perfecto.
Entonces, cuando ustedes ingresan a Eleven Labs, ¿sí? En Eleven Labs, acá arriba aparece plataforma creativa o plataforma en agentes. Por lo general, el uso de los agentes, qué es lo que hace por tokens? ¿Cuánto cuestan los tokens? Ustedes, si van a utilizar esto muy a menudo, pues ingresan unos $10 con su tarjeta de crédito y tienen algunos tokens con los que pueden trabajar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la parte de plataforma de agentes y en plataforma de agentes yo tengo un especialista en materia fiscal y tengo creado un especialista en finanzas operativas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a enseñar cómo armar su agente, ¿sí? De finanzas operativas. Pero, Perdón, una consulta. Nos adelante, consulta Melanie si este agente es pagado, es gratuito. ¿Podemos aclarar esta consulta? como todas las plataformas, empiezas en un modelo freemium. Se ingresan con su cuenta de Gmail, que es lo que yo más recomiendo utilizar Gmail. Es gratuita. Si vas a utilizar de manera permanente, constante, vas a tener un número de tokens o un número de consultas al día, pero si quieres ampliar eso, pues ya vas a un plan, creo que empieza por $10 al mes, ¿ok? Pero lo que quiero mostrar en este momento es cómo funciona, ¿sí? Las finanzas, el especialista en finanzas operativas. Me confirma si se escucha el audio, ¿de acuerdo? Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Sí, perfecto. Ok, necesito que me ayudes. No recuerdo qué significa el capital de trabajo. ¿Me puedes explicar cuándo uso este concepto? El capital de trabajo neto operativo se refiere al efecto en el efectivo del aumento de los activos corrientes en comparación con el aumento de los pasivos corrientes. Es un concepto importante para entender cómo los cambios en los activos y pasivos operativos no monetarios afectan la liquidez de una empresa. Lo utilizamos principalmente en el modelado financiero para proyectar los flujos de caja, ya que un aumento en el capital de trabajo neto operativo representa una salida de efectivo y una disminución representa una entrada. Esto es crucial para evaluar la capacidad de una empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones. De acuerdo. ¿Y cuál es la fórmula o cómo puedo calcular el capital de trabajo? Claro, la fórmula para calcular el cambio en el capital de trabajo es cambio en el capital de trabajo hecho a aumento de activos corrientes, aumento de pasivos corrientes. Esta fórmula te ayuda a entender cómo la variación de estos componentes afecta la liquidez de tu empresa. De acuerdo. Muchas gracias. Terminemos esta llamada. De acuerdo, ha sido un placer ayudarte. Si tienes alguna otra pregunta en el futuro, no dudes en contactarme. Que tengas un excelente día. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el especialista? Nos va a ayudar a solventar inquietudes, ¿cierto? ¿Cómo se crea un agente? Sí, es demasiado sencillo, pero tiene su desarrollo. Aquí tenemos agentes, ¿no es cierto? Voy a regresar en la parte izquierda de la pantalla, ¿no es cierto? Una vez que ya hayamos escogido, en lugar de escoger plataforma creativa, escogemos plataforma de agentes. En agentes, cuando yo le doy el clic o selecciono solo agentes, me aparecen los que yo tengo creado. Pero si le doy al más, me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Un agente en blanco o ya te puede dar un asistente personal o un asistente de negocios?
¿sí? Ojo, que no es solo la parte financiera, hoy lo estamos enfocando hacia allá, pero básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a crear este que se llame copiloto financiero, ¿ok? Quiero que sea solo chat o quiero que sea en audio, ¿ok? Yo quiero que sea en audio. Vamos a crear este agente. Dentro de la creación de este agente es muy, muy, muy importante, ¿sí? Darle, así como lo hicimos en el prompt, ¿sí? Como les enseñé hace un momento en el prompt, es muy importante indicarle qué debe hacer. Necesito una personalidad. Eres un especialista financiero en finanzas corporativas con 10 años, experto asesorando empresas. ¿Cuál es tu medio ambiente? ¿Sí? ¿Estás participando en una conversación con un cliente en búsqueda de asesoramiento? Necesito que tengas conocimiento en estrategia de inversión, fusiones, adquisiciones, riesgos, capital, planificación financiera. Debe utilizar un tono profesional, informativo, útil. Te comunicas de forma clara, concisa, ¿sí? Un objetivo y demás. Nosotros copiamos esto, ¿no es cierto? Y colocamos aquí pegar, ¿ok? Una vez que hacemos esto, escogemos también el tipo de voz que quiero que me ayude. Aquí hay versiones de pago o tenemos versiones que vienen de manera gratuita, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos acá? Podemos decir que sea más lento, más rápida su voz, sea más expresivo, ¿ok? Y aquí podemos indicarle, sí, que sí, necesitamos que sea multi idiomas, ¿de acuerdo? También vamos a escoger qué tipo de idioma va a hablar. Se va a comunicar con nosotros en español, ¿sí? Y cuál es el LLM que va a utilizar, ¿sí? El Large Language Model, ¿sí? ¿Qué inteligencia artificial va a utilizar? Y podemos pedirle que utilice Gemini, utilice Chat GPT, Cloud, ¿sí? Trabaja con estas. Cuando estemos en la certificación, vamos a hacer un análisis de cuáles son las inteligencias artificiales más adecuadas para qué tipo de trabajos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso les diré, ok, vamos a escoger ChatGPT y está configurado. Una vez que pasa eso, damos publicar, ¿ok? Podemos crear, ya luego ustedes revisarán cuántos agentes pueden crear y aquí ya tenemos una primera base, ¿sí? Una primera base de consulta. Ahora, otra base de consulta muy importante es cuando entramos a Notebook LM, ¿sí? Notebook LM es otra configuración, ¿sí? Perdón, es otra inteligencia artificial que nos ayuda, ¿sí? Ya no es un tema general, sino es un tema específico. Por ejemplo, yo le digo, aquí voy a cargar información que luego me ayude a mí a analizar, a hacer mapas mentales. ¿Qué es lo que por lo general yo hago? Por ejemplo, voy a cargar acá, ¿sí? Voy a subir un archivo. ¿Qué archivo voy a subir? Voy a subir, deme un segundo. Quiero subir un libro de finanzas, el que más utilizo en finanzas, ¿sí? Este libro se llama Finanzas Corporativas de Stephen Ross. La inteligencia artificial lee este libro y una vez que lee el libro me va a dar un resumen, ¿sí? Un resumen de lo que trata este libro, ¿ok? Una vez que me da el resumen de lo que trata el libro, ¿ok? Perdón, ¿ya? Entonces, les hago el caso. Por ejemplo, tengo el de finanzas para directivos y en finanzas para directivos, ¿qué es lo que quiero? Quiero tener una infografía sobre lo que trata el libro, ¿ok? O puedo pedirle un resumen de audio, ¿sí? Un resumen de audio lo vamos a generar en este momento, pero dentro de eso yo podría configurar si quiero algo muy breve, quiero que sea más crítico, quiero que tenga más debate, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero cómo me ayuda esta inteligencia artificial? Esto, les digo, desde la primera parte es cómo nosotros vamos a tener información de punta a la mano, ¿ya?
Una vez que me dé el análisis del libro, lo guardo como nota, ¿no es cierto? Y luego, por lo general, las inteligencias están trabajando con el formato chat. Aquí puedo cargar más información como estados financieros de tu empresa. Y le digo, necesito que apliques la metodología de este libro y hagas un análisis financiero sobre tal o cual situación. ¿De acuerdo? Y el último caso puntual, ya revisando información en concreto, ¿sí? Vamos a utilizar otra inteligencia artificial que es ChatGPT. En ChatGPT ya les enseñé cómo crear prompts, ¿no es cierto? Pero muchas veces ustedes dicen, me van a decir, Luis, pero ese prompt que nos mostraste, ¿no es cierto? Que necesita realizarse y definir un objetivo, que necesita definir los formatos, que necesita que me dé recomendaciones, que necesito darle un detalle del contexto, especificar la tarea y al final necesito que me diga cuál va a ser el entregable. Si bien esto tengo que desarrollarlo una vez, pero siempre hay más herramientas, ¿sí? Entonces, en ChatGPT, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se lo ve. Ya. Listo. En ChatGPT, ustedes deben ingresar, ¿ok? Y decirle explorar, aquí, explorar GPTs, ¿ok? ¿Qué significa? Que ya hubo otra gente, ¿sí? Hubo otra gente que desarrolló GPTs que me ayuden a desarrollar, por ejemplo, en este caso, aquí voy a colocar ProPrompts. Este ProPrompts me ayuda a desarrollar los prompts para utilizar en otras inteligencias o en el mismo ChatGPT, como por ejemplo. ¿Ya? Yo en este ProPrompts le voy a poner lo que siempre sabemos nosotros colocar, ¿no es cierto? Yo le voy a decir, necesito un experto en análisis financiero de empresas para realizar un benchmark, lo cual me permite tomar decisiones sobre cuál es la mejor empresa para comprar acciones e invertir. Eso no tiene nada que ver con lo que les había enseñado, ¿no es cierto? Este es un prompt realmente profesional realizado. Pero cuando yo voy a ProPrompts, en ProPrompts le coloco esto. Necesito un experto en análisis financiero. Necesito un contador tributario en Ecuador. ¿Ok? Entonces, le damos correr. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice, aquí está el prompt sugerido. Eres un analista financiero, experto en evaluación de empresas cotizadas en bolsa. Tu objetivo es ayudarme a realizar un benchmark financiero detallado para tomar decisiones de inversiones informadas. Quiero que sigas estos pasos de análisis. Selecciona al menos 3 empresas del mismo sector y cotizadas en bolsa. Mencionaré el sector más adelante o puedes proponerme algunos ejemplos. Para cada empresa presenta los siguientes indicadores financieros. Listo. Aquí tengo, copio este prompt. ¿Ya? ¿Por qué lo copio? Porque yo esto de acá lo debería trasladar. Voy a duplicar la pantalla. Lo podría trasladar a un nuevo chat y trabajarlo directamente desde ChatGPT o lo que yo sugiero cuando necesito que me dé información, ¿sí? Que me dé información en Excel, voy a utilizar más bien Microsoft 365 Copilot. Entonces acá voy a decirle a ChatGPT, a Copilot, voy a pegar el prompt que creé en ProPrompts, ¿sí? Y le voy a subir, miren, le voy a subir información de el informe de auditoría de TIA, el informe de auditoría del Rosado y el informe de auditoría de Corporación Favorita, ¿sí? De los años 22, 23, 24, abril. Entonces, cargo esta información, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo la información se está subiendo y ya le dije lo que quiero que haga, ¿sí? Selecciona al menos 3 empresas y ya me indicó por cuál es el cambio. ¿Listo? Una vez que están cargadas, les doy correr. Debemos esperar un momento, ¿sí? Está revisando la información.
Obviamente sigue trabajando, nosotros podemos seguir analizando otra información. Bueno, en honor al tiempo, les voy a mostrar el resultado, pero al final vamos a revisar otra vez esto. Y acá yo tengo un trabajo que ya se desarrolló, ¿no es cierto? Hice exactamente lo mismo. Aquí solo subí el rosado y corporación favorita. Le dije que es un experto, ¿no es cierto? ¿Y qué me respondió? Me dice, compañías a analizar, corporación favorita, el rosado, cuáles son las variables y por qué importan. Tal vez está bastante técnico. Ahí hay unos tips que en la certificación les iremos enseñando. Y aquí lo que yo le voy a decir, hay un informe que se llama Markdown, ¿sí? Que es mucho más resumido, más ejecutivo y miren lo que me dice. Informe comparativo de inversión, Corporación El Rosado versus Corporación Favorita. Análisis financiero competitivo y recomendaciones de inversión. Introducción. Este informe analiza las dos empresas, me da un resumen ejecutivo de ventas, utilidad, margen neto, ROA y demás. Me da una conclusión rápida de cada compañía, me dice cuáles son las variables financieras analizadas, los retornos, la estructura de capital de cada una de ellas. Sí, me da un análisis comparativo profundo, qué hace, cuáles son las fortalezas de una empresa, las debilidades, y me da recomendaciones, ¿no es cierto? Conclusión final, ¿en cuál de las dos empresas yo debería hacer las inversiones? ¿Qué significa con esto? ¿Cuánto se ha demorado para realizar ello? Sí, se demorará máximo, en el peor escenario, 5, 10 minutos. Pero ustedes, ¿qué es lo que tienen? Tienen un análisis exhaustivo, ¿no es cierto?, de cómo están las empresas y ustedes con una información tan valiosa como la de acá, deben, ¿qué hacer? Sentarnos, analizar, aplicar las la toma de decisiones de manera estratégica, ¿sí? Pensamiento crítico y al final dar una recomendación al directivo o para ustedes mismos, ¿de acuerdo? Realmente una hora queda corta, ¿no es cierto?, para enseñarles absolutamente todo lo que podríamos hacer con inteligencia artificial. En este momento quiero darle paso a Jennifer y tal vez a Felipe, sí, que es el socio de HLB, para que de alguna manera podamos, él quiere compartir una información con ustedes y luego al final tal vez un tema de preguntas y respuestas. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien y que también eh, se haya aclarado algunas dudas también de lo que es la inteligencia artificial. Agradecemos a Luis por la excelente ponencia sobre esta masterclass de la inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Vamos a dar un espacio de 10 minutos a posterior para responder todas las inquietudes que tiene la audiencia hacia Luis. Y antes de eso, quería informar a todos ustedes que pronto estaremos lanzando en alianza con la Universidad de las Américas, UDLA, la certificación de inteligencia artificial aplicado a las finanzas. Esta certificación cuenta con 30 horas de participación de horas sincrónicas de asincrónicas. Es la modalidad 100% virtual para sacar todo el provecho en cada uno de sus dispositivos y consiste en 6 módulos. Esta certificación empezará el 9 de marzo del 2026 y también es un agrado para mí comentarles que todas las personas que participaron en este masterclass, en este webinar, tendrán un acceso al 15% de descuento, por lo cual el equipo de marketing de HLB les enviará este comunicado del 15% de descuento o este cupón, sobre el cual si ustedes están interesados y desean inscribirse, tendrán todas las facilidades para hacerlo. Eso de mi parte, agradezco mucho por la participación y también informamos solo un detalle adicional en el cual doy la palabra a Jennifer
para que pueda explicar detalles adicionales sobre la certificación y dar el paso a Luis para atender las inquietudes, preguntas, comentarios que tienen sobre el masterclass de Luis. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos los conectados. La verdad, como dijo Luis, el tiempo quedó muy corto y más bien queríamos responder las preguntas. Vamos a hacerles llegar a todos la presentación para que ustedes la puedan chequear y el video que está siendo grabado, como ustedes saben, para que lo puedan ver a través de nuestro canal en YouTube. Bueno, vamos a leer las preguntas como bien comentamos y bueno, queríamos mencionarles algunos temas muy importantes. Nos preguntaban, Luis va a ser uno de los docentes, los especialistas en esta certificación, así que no se la pierdan porque van a aprender muchísimo con él. Adrián nos dice, Luis, bueno, Felipe respondió cuáles son algunas de las herramientas de inteligencia artificial que van a ver en la certificación. Pueden leer también el chat. Adrián nos dice, Luis, en ChatGPT o Gemini, ¿el agente tiene las mismas respuestas y o funcionalidad? Lo que pasa es que las diferentes, se me escucha así, ¿no? Las diferentes inteligencias artificiales, depende mucho el tono, ¿sí? Depende mucho cómo lo configuras, ¿sí? Por eso es muy importante a cada uno de los agentes lo que les había mostrado, ¿no es cierto? Entre comillas, prompt que le das para crear al agente porque puedes pedirle que sea mucho más profesional o seas mucho más técnico. Sí, depende de lo que tú quieres recibir de ese agente, porque va a ser tu copiloto. O sea, va a ser el día a día el que maneje, el que vaya contigo. Entonces necesitas tú enseñarle o indicarle cómo tú entiendes mejor. Si necesitas algo más ejecutivo, pues eso hay que colocarlo. Perfecto. Se puede ingresar documentos en las herramientas que revisamos, ¿correcto? Sí. Consulta Víctor. Sí, sí, sí. Se puede ingresar PDFs, Excel, Word, se puede ingresar eh, direcciones de correo electrónico, direcciones de páginas web. Excelente. De acuerdo. Giovanni nos dice, buenas noches. Gracias, Giovanni, por su pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ChatGPT o Grok IA? A ver, Grok es importante me parece interesante la funcionalidad porque tiene acceso directo a información de X, o sea, de Twitter. Es un enfoque menos restrictivo, con más humor, un razonamiento técnico fuerte. En cambio, ChatGPT ofrece un ecosistema más maduro, un sistema más versátil, mejores capacidades de generación de contenido estructurado, hay mejores herramientas de análisis y programaciones más sólidas. Sí, depende también de cuál sea la empresa generadora de. Creo que Ex- está más para X. Toma Excelente. información de X. Bueno, María Emilia, sí, respondimos la pregunta anteriormente. Puedes colgar cualquier tipo de información, PDF, Excel, entre otros. Melanie nos dice si podemos compartir los prompts. Tenemos la grabación, Melanie, le vamos a hacer llegar el link de YouTube para que pueda ver los prompts que estuvimos construyendo. Jonathan León nos comenta, Jonathan, buenas noches. Quisiera saber si hay cómo usar algunos temas que revisamos de IA. Él es un ejecutivo de crédito. En su caso, él trabaja dando crédito de consumo y microcrédito, es decir, aplicado a finanzas, a banca. Claro, claro que sí, eso es gestión de riesgos. Entonces, tú con la información de todos tus clientes podemos desarrollar un prompt o un agente específico para gestión de riesgos y que te pueda armar una matriz de riesgos en cada uno de los escenarios y con cada uno de los comportamientos que tengan tus clientes. Buenísimo, de acuerdo. Eh, También otra pregunta Alejandra, gracias por su pregunta, buenas noches. ¿Cómo recomienda manejar el tema de la seguridad de la información que se sube a cualquier herramienta de inteligencia artificial? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y como les habíamos comentado, en el curso vamos a iniciar desde la parte de seguridad y privacidad,
porque lo que debemos hacer es configurar cada inteligencia artificial si queremos que se cargue información a la web o que sea información restringida. Pero eso son paso a paso para colocar las restricciones en cada una de las inteligencias. Perfecto. Bueno, Melanie, la información, no se preocupen, nosotros tenemos sus correos, les daremos llegar la presentación y todos los ejemplos a través del correo que nos dejaron. Paola, buenas noches. Respondiendo, Luis va a ser uno de los profesores de estrella en la certificación. La certificación la otorga la Universidad de las Américas, tiene el aval académico de lunes a viernes de 7 de la noche a 9 p.m. Como comentó Felipe, que es el director académico, va a haber clases en vivo con estos ejemplos de Luis y el refuerzo en la plataforma académica de HLB Ecuador para que ustedes vuelvan a revisar la clase, puedan hacerle la pregunta al experto con Luis, armar foros y debates. Luis, nos dice Juan Carlos, por favor, ¿me pueden informar si los RPAs se les puede agregar inteligencia artificial con base de conocimientos? Quisiera solucionar el registro de facturas con el RPA a través de la IA. Claro, lo que pasa es que el RPA es es un robot, ¿sí? Es un robot que automatiza los procesos. Entonces, ¿qué es lo que vas definiendo? Es que tú dices, ok, en el robot la primera configuración es ingrese al repositorio con las facturas de tal día, ¿ok? Ingresa. Luego de eso le dices, quiero que abras ChatGPT, o sea, abres la página, le señalas, ChatGPT ya debería tener su agente o Eleven Labs o la inteligencia artificial que sea la mejor definida, o abre Notebook LM, luego le dices, toma esta factura, ingrésale a la inteligencia artificial, haz el cruce de información y mírale si aplica o le metes, por ejemplo, la ley de comprobante, el reglamento de comprobantes de venta, ¿no es cierto? Y le dices, evalúa si está y evalúale si está cumpliendo con todos estos parámetros, haces evaluación, cierra la inteligencia artificial, regresa a tomar el documento, abre el sistema contable, carga la factura, revisa que la validación vaya a la cuenta contable que corresponde y registra. Porque el RPA está sobre todas las aplicaciones que tú quieres que abra. Entonces le vas a integrar alguna de las inteligencias con la que quieras trabajar. Excelente, gracias Luis. Les compartimos también en el chat los horarios de clases para que los puedan revisar. Pancho, buenas noches, nos dice, tal vez va a haber algo referente en la parte contable y tributaria en nuestra certificación, y es sí. Sí. Vamos a ver muchas cosas para la optimización de su gestión contable y tributaria con especialistas, consultores financieros, como es el caso de nuestro profesor esta noche, Luis. Renato nos comenta, tal vez conocen de DeepSeek. Claro, es potente esta inteligencia artificial, pero el problema de DeepSeek, al ser de código abierto, al no registrar pago, tienes mayores inseguridades cuando empiezas a cargar la información, porque como se alimenta de la información de cada uno de los usuarios, eso hace que esa inteligencia artificial crezca. Es súper potente, sí, pero tienes mayores riesgos de inseguridades. Excelente, gracias Luis. Marcelo, buenas noches Marcelo. Tiene 3 preguntas, vamos en honor al tiempo a resumirlas. Vamos a aprender a saber cómo realizar inversiones adecuadamente. Eso lo dijo Luis al principio de la clase. Necesitamos obligatoriamente tener las herramientas que usted nos mostró, Luis, de paga para hacer los ejercicios de la certificación y la última consulta, algún nivel de conocimiento financiero. Gracias, Luis. A ver, bueno, la primera pregunta estaba solventada e hicimos el ejemplo, ¿no? O sea, cargar datos de empresas y que la IA nos ayude y nos sugiera dónde podríamos invertir de la mejor manera. Punto número 2, el tema del pago es hasta donde yo quiera avanzar con las inteligencias. ¿Yo qué les puedo decir? Cuando recién empezó esto en el 2022, alguien me compartió por la viveza criolla, les tengo que decir, alguien me compartió, me dijo, yo estoy pagando o pagan en mi empresa y ¿sabes qué? Ahí compartamos, pero creo que es un error súper grave hacer eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial
la que tú le vas Dame a pagar, más. tú le estás, tú le estás enseñando lo Control. que tú eres. Entonces, yo luego de que aprendí eso, un día entré, ya habían cancelado esta suscripción. Todo lo que hice durante esos 6 meses se perdió. Entonces, hoy por hoy me parece que es una gran inversión, sí, es una gran inversión hacer ese pago de los 19,99. Al menos yo ocupo ChatGPT, Copilot, bueno, viene de cajón con la suite que nosotros manejamos de la compañía de Microsoft y también Google. Entonces, yo creo que es de las mejores inversiones que se ha hecho, pero es porque yo quiero respaldar todo lo que voy haciendo. Pero de ahí puedes trabajar tranquilamente. Cuando salió ChatGPT 5, eso fue abierto, todos los servicios, pero ahora ya está en ChatGPT 5.2. Entonces ya, como les dije al inicio, también la información o la inteligencia se va quedando obsoleta conforme pasa el tiempo. Entonces, depende hasta dónde yo quiero llegar con la inteligencia artificial, si pago o no pago. Y el punto, ¿cuál era la tercera pregunta, perdón? Conocimiento financiero. ¿Qué tanto conocimiento financiero puedo tener para esta certificación? Yo realmente diría que la inteligencia artificial te ayuda a aprender eso. Como les mostramos con Notebook LM o con los agentes de Eleven Labs, cargamos la información como por ejemplo libros o recursos digitales o páginas web y al menos Notebook LM nos ayuda inclusive creándonos cuestionarios para que nos ayude a repasar sobre los conceptos, desde lo más básico o podemos subir los niveles porque configuramos los cuestionarios o le pedimos que nos cree mapas mentales. Entonces, realmente podría ser una gran herramienta para autoeducación con todos los recursos que nosotros tenemos. Inclusive está diseñado en el curso cómo armar un propio cuestionario, ¿cómo se llama? Se me fue el término, pero es un mini recurso autodidáctico, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir estudiando y capacitándose y eso no les sirve solo en finanzas, sino en lo que quieran aprender. Excelente. Bueno, Luis, buenas noches. A él le gustaría saber cómo se puede obtener a través de inteligencia artificial para programar sus necesidades y adicional nos dice porque él tiene que aprender mucho en la parte financiera, en cartera, crédito y cobranza. Tal vez podríamos saber si es que se pueden abordar estos temas también como casos prácticos en nuestra certificación. Bueno, al ser un tema financiero, vamos a buscar que sea más de carácter financiero, ¿no es cierto? Porque la inteligencia artificial y la idea sería, yo he hecho algunos cursos ya de inteligencia artificial, cómo mejorar la productividad, porque a través de los agentes podemos conectar con API keys, ¿sí? Conectar al correo electrónico, conectar con Word, Excel y tal. Y si llega un correo con ciertas inquietudes, yo puedo hacer que automáticamente empiece a responder, ¿sí? Pero eso sería más bien un curso ya más de IA para mejorar la productividad. Lanzaremos unos tips y cosas que les ayuden a optimizar su tiempo, pero sí nos enfocaremos bastante en la parte financiera. Excelente. Bueno, nos comentaban las clases son en vivo. Es muy importante. Melanie, buenas noches, como nos decía, nos conectaremos aquí. Va a ser un grupo reducido. Eso es lo interesante. Tenemos muy pocos cupos. Actualmente ya tenemos a 10 inscritos. Solo quedan 15 más porque queremos que sea muy personalizado para que cada caso sea bastante valioso. Entonces la clase va a ser en vivo, como estamos haciéndolo actualmente con Luis. Luis, de pronto Lorena nos dice, ¿conoce usted Cloud? Sí, 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 Cloud. O sea, es otra inteligencia artificial, es muy honesta, es útil, es inofensiva, sí, a diferencia de DeepSeek, como les decía, por el tema de seguridades. Utiliza un tono muy humano, sí, de mucha conversación, muy amigable. Y una de las características principales es que permite analizar grandes documentos, hasta de 200,000 tokens, ¿sí? Existe buena programación, creatividad, prioriza seguridad, tema ético, o sea, depende mucho de las seguridades y el tono que utilizan las inteligencias.
Perfecto. Y bueno, Felipe respondió la última pregunta acerca del tema financiero relacionado a presupuestos. Gracias, Moni Ortega, por su consulta. Gracias a todos. Bueno, siendo las 20 horas con 13 minutos, muy valiosa esta clase. Realmente gracias, Luis, por su valioso aporte. Nos estaremos viendo próximamente a inicios de marzo, ya con los estudiantes que están inscritos y seguramente con muchos más de los que esta noche tuvieron como este masterclass en pastilla para poder ver más de lo que van a revisar. Nuestro compromiso como firme es entregarles la presentación, la grabación lista, el cronograma de horarios y cualquier consulta, estamos a las órdenes. Les deseamos a todos una feliz noche y gracias a Felipe y a Luis que nos acompañaron el día de hoy para esta masterclass. Nos vemos próximamente y disfruten su velada, que tengan una excelente noche. Buenas noches a todos. Hasta luego.